Cuando llegamos a esta congregación hace casi 4 años, nos encontramos con una comunidad, un grupo de personas que nos decían, es que nos están bombardeando con ideas liberales, con ideas que no están en la Biblia, con ideas que no están en la palabra de Dios, estamos muy preocupados. Y recuerdo mucho el anhelo de muchos de volver solo a lo que dice la Biblia. Y recuerdo mucho que el hermano Abimael, tal vez la primera semana que estábamos nosotros acá en esta ciudad, me dijo una frase que yo la sentí como un llamado que está en la Biblia. Al fin y al cabo, pues, él no estaba diciendo nada que no esté en la Biblia, pero como poniéndome atención en algo, me dijo, anhelo, sueño, fue la palabra que él dijo, sueño que esta iglesia sea una iglesia bíblica, ejemplo para otras. Y ese sueño que él me compartió, que está en la palabra, me llegó al corazón. Y dijimos, vamos a trabajar para que esta sea una iglesia bíblica, ejemplo. Y así fue como iniciamos este caminar tras las huellas de Jesús, cimentados en la predicación expositiva de la Biblia, verso a verso, capítulo a capítulo, por libros de la Biblia. ¿Por qué? Sencillamente porque esta es la manera más segura para que una iglesia pueda meditar en todo el consejo de Dios. No se predican solamente los textos que al pastor le gustan o le convienen, ¿cierto? Lo mejor, el pastor no tiene escapatoria de predicar todo, porque sencillamente le corresponde el texto que sigue. Y si el texto que sigue no le conviene a él porque le va a dar duro, pues tiene que predicarlo, porque no hay escapatoria, es el texto que sigue. Bueno, nosotros tenemos estas pausas activas en las cuales podemos descansar un poco, pero el 90% del año estamos llevando la Biblia en orden. Lo que no calculábamos posiblemente era el costo de querer ser una iglesia bíblica, ejemplo. Recordaba hace unos días de un muchacho que le dijo a alguien, a un empresario muy importante, le dijo, uy, yo quiero tener una empresa así como la suya, yo quiero tener una empresa así, de inmensa, con toda esa cantidad de empleados, que venda todo eso que ustedes venden, eso es lo que yo quiero. Y le dijo, qué bueno, inicia, esto me ha costado 40 años de esfuerzo, de trasnochos, de estudio, de quebrarme más de una vez y volver a iniciar. Nosotros queremos muchas veces el resultado final sin caminar por el costo. ¿Cuántas veces quisiéramos decir, uy, yo quisiera tocar ese piano como lo toca Laurita? ¿Cuántas horas de trabajo hay detrás? De la niñez de Laurita ahí. Tal vez Laurita quería irse a jugar con las amiguitas y estaba, no, yo quiero también el piano, y dele al pianito. Queremos ser como los músicos, queremos ser como los atletas. Uy, yo quiero ser un futbolista como este. ¿Qué tiene que hacer un futbolista para cumplir ese sueño? Dejar de vivir como los demás amigos. Mientras los otros amigos están en fiestas, están donde la novia, están en cine, ¿qué está haciendo él? Entrenando. Hay un costo. Y cuando dijimos queremos ser la iglesia bíblica ejemplo, pensamos que eso era así. Empezar a dar un discurso bien bonito y ya. No, hay un costo. Nos ha costado un costo. Lo hemos pagado con gozo. Cada golpe lo hemos recibido y lo hemos sentido, pero al final hemos tenido gozo.
el gozo de saber que estamos ciñéndonos a la palabra de Dios. Muchos pensaron, no, sencillamente es que el pastor se pare al frente y diga la Biblia y ya. No solo es que el pastor se pare al frente y diga, exprese correctamente una ortodoxia bíblica, no. Es empezar a caminar en la Biblia. Y teníamos que empezar a caminar personalmente, cada uno de nosotros, como familias de la iglesia. Las prácticas que no eran bíblicas en la iglesia había que cambiarlas, porque si queremos ser bíblicos, será bíblicos en todo, no solamente el discurso bonito, era ser bíblicos en nuestra práctica, en nuestra eclesiología, en nuestra hermenéutica, en nuestro crecimiento en santidad. Entonces, no es solo decir quiero ser atleta, quiero ser músico. Quiero que tengamos una iglesia bíblica, no. Eso exige cambios profundos de vida, cambios profundos en la cosmovisión. No es lo mismo la cosmovisión de un muchacho de 15 años que está dedicado a estar en su casa, salir en las tardes a jugar con sus amigos, no sé, con el celular, o no sé qué hacen ahora, o la cosmovisión de un muchacho que es parte de la selección. ¿Sub qué? ¿Sub-20? ¿Sub-16? Bueno, no sé. No es lo mismo. Su cosmovisión es otra. No es lo mismo ser un cristiano de banca que ser un cristiano de una iglesia bíblica. Es diferente. Yo recuerdo que al principio muchos se sentían extraños, algunos incluso me invitaron a dejar la predicación verso a verso. No, eso es muy pesado, eso es difícil de digerir. Pero después de este tiempo, hoy la gran mayoría de esta comunidad ha entendido los beneficios de llevar la enseñanza de la palabra de esta manera. Y si somos una iglesia bíblica, tenemos que tener la absoluta seguridad que Dios dejó su palabra como el único medio para hacer discípulos. Esa es la única manera. Una iglesia sana crece solo mediante la predicación de la palabra. Hay otra manera de hacer crecer iglesias, claro. El marketing tiene toda una gama de posibilidades. Pero hoy sí se hacen multitudes, no discípulos. Y una iglesia bíblica busca hacer discípulos. Por eso aquí los grupos en casa, los estudios de los miércoles, nuestro encuentro de los domingos es para estudiar la Biblia, solo para eso. Y hoy vamos a recordar algo muy especial, porque así como nosotros tuvimos que reencontrarnos con la palabra de Dios, todos los que estamos acá en algún momento de la vida, asimismo le sucedió al pueblo de Dios. Ellos tuvieron un reencuentro con la palabra de Dios y reaccionaron de una manera maravillosa. Y hoy vamos a ir a una historia del Antiguo Testamento, pero para entender un poco esta historia tenemos que mirar hacia atrás. Después que David muere, el rey David, sigue su hijo Salomón como rey. Después de Salomón se divide el reino y hay dos reyes. Uno gobierna la parte norte del país de los judíos y el otro la parte sur. La parte norte se llamaba Israel y la parte sur se llamaba Judá. Pero el pueblo de Israel era un pueblo que realmente siempre fue muy rebelde. Y Dios le dijo muchas veces, vez tras vez, por favor, cuidado, si ustedes siguen en rebeldía, si ustedes siguen haciendo las cosas a su manera, van a venir consecuencias.
voy a tener que llamarlos al orden, con disciplina, con castigo. Pero el pueblo no escucha la voz y sigue desobedeciendo. Entonces vino sobre ellos lo que Dios les había advertido. Sobre la parte norte, el reino del norte, sobre Israel vino una potencia, un imperio, el imperio asirio. Entró, algunas personas la sacaron, pero sobre todo se quedaron a vivir allí, se mezclaron y todas sus creencias, sus dioses, comenzaron a ser parte de esta nación y vino gran calamidad sobre ellos, vino hambre, vino destrucción. Y después sobre la parte sur, llamada Judá, donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba el centro de la fe judía, el centro de todas sus creencias judías, allí en el templo en Jerusalén, vino un imperio llamado Babilonia. Babilonia viene, pero Babilonia no viene a quedarse allí, viene a tomar a estas personas para llevárselas hacia tierras lejanas, para llevárselas a ser esclavos. Y deportan a toda esta gente, a la gran mayoría de estas personas, las deportan hacia Babilonia. Y allí viven por 70 años. Han pasado 2 generaciones, 2 y media tal vez. Muchos ya han olvidado la palabra de Dios. Ya casi nadie recuerda aquellas enseñanzas. No hay libros de la Biblia, bueno, rollos de la Biblia, de la ley. No recuerdan algo de lo que recuerdan los bisabuelos, que aún siguen contándoles a los más jóvenes. Pero ellos sí guardaban algo en su corazón: el anhelo de regresar a su tierra, el anhelo de volver a ir a ese templo del cual les hablaban sus antepasados. Oh, quisiéramos volver a Jerusalén, quisiéramos entrar por ese templo que nos hablan y llevar los sacrificios y reconciliarnos con ese Dios. Pero estaban deportados. No había posibilidad de regresar. Dios utiliza a un rey pagano, Ciro, que quiere o les da permiso o incluso los anima a que regresen a Jerusalén. Y sale el primer grupo, entre el cual va un hombre llamado Esdras. Esdras es un escriba, un maestro de la ley, una persona que conocía la Biblia, pero no solamente que la conocía, sino que allí en el Antiguo Testamento tenían una labor muy importante, y era transcribir todos los rollos para que hubiera más copias de la ley. Esa era su función. Obviamente, allí en Babilonia esa función estaba casi que perdida. Pero regresa, reconstruye el templo y comienzan las primeras pinceladas de adoración en el pueblo de Israel. Después regresa un hombre llamado Nehemías. Nehemías es de donde vamos a leer el texto de hoy. Nehemías llega a reconstruir las murallas. Eran muy importantes las murallas en esa época. Una época en que había muchos ladrones violentos que llegaban a saquear las ciudades. Realmente lo único que podía mantener segura una ciudad eran unas murallas levantadas, unas puertas bien fuertes y unos seguros bien sostenidos. Él llega y comienza a reconstruir. El templo que había reconstruido él después no era tan hermoso como el que había hecho Salomón antes, pero cumplía. Y viene Nehemías, las burlas no se dejaron esperar. Se burlaban de ellos. Miren, su Dios a donde los trajo, todo está destruido, todo está acabado. Y venían los enemigos y trataban de no permitirles continuar. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Con la mirada puesta en Dios, en una mano una pala y en la otra una espada,
comenzaron a reconstruir las murallas y lograron terminar. Pero están cansados. Aunque solamente les tomó 52 días, están agotados. Ya no dan más. Entonces, el Señor interrumpe el trabajo. El Señor interrumpe esa dinámica que llevan de reconstrucción, porque ha llegado el momento de desenfocarse de las necesidades materiales, de la seguridad, de la alimentación que ya se han satisfecho. Y es el momento de enfocarse en las necesidades espirituales. Pero antes de entrar al texto de hoy, voy a leer el último versículo del capítulo anterior. Hoy vamos a estar en Nehemías 8, versículos 1 al 12. El versículo anterior es Nehemías 7, capítulo 73. Dice así: los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, la gente del pueblo, los servidores del templo y los demás israelitas se establecieron en sus propias ciudades. Ya se está reorganizando el país. Y termina diciendo: al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Es muy importante el mes séptimo, porque dentro de lo que había establecido Dios, la primera semana del mes séptimo era una semana de adoración, era una semana de fiesta al Señor, era una semana en que tenían que detener sus actividades para concentrarse solo el Señor, para llevarle ofrendas a Dios, holocaustos. Ya las murallas están cerradas y vamos a entrar al texto de hoy. ¿Cuál es el título de la reflexión de hoy? Recuperando el libro. Como les dije, vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 1 al 12. El título del primer punto es Anhelando conocer el libro. Vamos a ir al versículo 1. Dice así: entonces todo el pueblo son muchas personas. No estamos hablando de 20, de 30, de 100 o de 1000. Son muchas personas. Pero todo el pueblo como un solo hombre. Este es un modismo hebreo que quiere decir unidad. Nosotros diríamos como una sola mente, como sin división alguna, diríamos nosotros. Sería la manera de expresar esto. Y lo interesante es que acá vemos todo un pueblo que están unidos, que no hay divisiones, que tienen un solo sentir, que tienen una sola meta, que tienen un solo objetivo. Y ese objetivo tiene que ver con Dios, lo vamos a ver ahora. Y la única manera que haya unidad en las cosas de Dios es cuando todos nos unimos a la dirección de Dios. Esa es la manera. Por eso el pueblo de Dios era teocrático. Hacían lo que Dios quería, lo que Dios mandaba. No era democrático, sino teocrático. Es lo que Dios quiere. Estas personas están movidas por el Espíritu de Dios con un solo objetivo. Ya lo vamos a ver cuál es. Y la pregunta es: ¿cómo hace la iglesia del Señor para moverse con un solo objetivo? Pues dejándose guiar por la palabra de Dios. Allí ya no hay pareceres propios. Allí solamente está lo que Dios dice. Dice a continuación el versículo 1: se reunió en la plaza
que está frente a la puerta del agua. Pues no sabemos cómo debían reunirse en este lugar. Lo más seguro es que Esdras o Nehemías o los dos hicieron saber a las personas que ese era el lugar más propicio para reunirse. Y llegan allí. Y toda esta asamblea está allí, juntos, en multitudes, esperando algo especial. Y aquí hay algo que quiero hacerles notar. ¿El templo ya se había reconstruido? Sí. Esdras había llegado ya hace un tiempo atrás y el templo se reconstruyó antes que las murallas. Y si el templo ya está reconstruido, ¿por qué no se reúnen en el templo? ¿Por qué se reúnen fuera del templo? ¿Por qué se reúnen en otro lugar, frente a una puerta? ¿Saben? Porque lo que va a suceder es algo especial. Lo que ellos están pidiendo no es cualquier cosa. Y en el templo o al templo no podían entrar todos. El templo estaba dividido en el patio de los judíos, el patio de las mujeres, el patio de los gentiles. Bueno, no eran los gentiles, eran los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Pero si hubieran entrado a ese lugar, habrían quedado divididos. En el lugar donde se van a reunir están todos juntos, como dice antes, como un solo hombre, en unidad perfecta. Y miren lo que dice: y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. ¿Quién le pidió a Esdras? Ahí lo dice el versículo. El pueblo. Fue el pueblo el que le pidió. Fue el pueblo el que le dijo: maestro Esdras, queremos conocer el libro de la ley. Queremos volver a ver el libro de la ley. La iglesia a lo largo de la historia ha tenido momentos en que se han alejado tanto que tienen que hacer un alto y decir: por favor, tenemos que volver al libro. Tenemos que recuperar el libro. Y el pueblo le hace este llamado. Esdras conocía la Biblia, pues parte de su labor también era copiarla, pero también la estudiaba. Y este pueblo está allí hambriento espiritualmente. Ya las murallas están, ya no hay problemas de otro tipo. Pero dicen, no es suficiente con tener murallas. Ni siquiera es suficiente con tener un templo, no. Es necesario volver al libro. Dice, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley. No era un libro como nosotros los conocemos. Era un rollo. Lo más seguro es que era el rollo de los 5 primeros libros de la Biblia. Un señor rollo. Nosotros lo conocemos como el Pentateuco, los judíos lo llaman la Torá. Y lo que le piden traer a Esdras es ese libro. Punto 2. Exponiendo ordenadamente el libro. Dice el versículo 2. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, ante el pueblo, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Esdras, el sacerdote, el escriba, que está dedicado al estudio de la palabra, lleva los rollos. Y lo interesante aquí es que nadie es excluido de esta asamblea, por eso se hace en ese lugar. Hay hombres, hay mujeres, posiblemente hay prosélitos,
gentiles convertidos al judaísmo. Y lo interesante es que para estas convocatorias era inusual llamar a personas diferentes a los hombres judíos. Nadie más iba a este tipo de convocatorias. Esto nos muestra la importancia, lo espectacular, lo grande que era esta ocasión, la seriedad de esta ocasión. Y dice que también todos los que podían comprender la lectura, bueno, para los judíos esto se está refiriendo básicamente a los niños mayores de 13 años, porque los niños hasta los 12 años iban creciendo en el conocimiento de la palabra en su casa, después de los 7 años en la sinagoga, y a los 12 años tenían una ceremonia los niños que era el Bar Mitzvah. ¿Alguien lo escuchó? El Bar Mitzvah. Y las niñas tenían el Bat Mitzvah. Después de un periodo de estudio, los niños de 13 años eran llamados hijos de la ley y podían acceder a este tipo de reuniones. Dice el versículo 3. Y la llevó. ¿Qué fue lo que llevó? La ley, el rollo de la ley. En presencia de ellos, desde el alba hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua. Desde el alba, ¿qué quiere decir? Desde la luz, desde el amanecer. Este pueblo se reunió desde el amanecer para escuchar la palabra de Dios y estaban ¿hasta qué momento? Hasta el mediodía. Desde las 6 de la mañana aproximadamente, posiblemente antes, hasta las 12 del mediodía estaban allí. Personas que estaban dispuestas a sacrificar algo para escuchar la palabra. Estaban sacrificando tal vez el hambre, tal vez el sueño, tal vez el cansancio, pero estaban allí escuchando la palabra. La congregación de Israel estaba escuchando la lectura y la explicación de las escrituras, y esto siguió durante una semana. Ahora vamos a leer en el versículo 18 que esto sucedió durante 7 días continuos, día tras día, desde el amanecer hasta el mediodía. Y ahora nosotros nos podríamos preguntar, ¿cómo puede suceder que estas miles de personas, día tras día, durante 7 días, se reúnan más de 6 horas diarias a escuchar la palabra de Dios? Si a nosotros nos cuesta cuando el pastor pasa de 50 minutos, pero ellos estaban allí, día tras día. Ellos llevaban 70 años sin escuchar la ley, sin escuchar la palabra de Dios. Solamente lo que los bisabuelos les contaban. Estaban hambrientos. Yo sé que aquí más de una persona, porque lo he visto, cuando se han encontrado con la palabra de Dios, les ha entrado una hambre de palabra. Y leen, y leen, y leen, y siguen leyendo, y van al grupo en casa y preguntan, y llegan a la oración y preguntan, y están en esa permanente búsqueda de quiero más, quiero más, quiero más. No se sacian. Pero una persona así es maravilloso, porque se encuentran con la fuente y quieren beber y beber y comer de la palabra de Dios. Pero no solamente, sino dice a continuación, todo el pueblo estaba ¿qué? Muy atento a la lectura del libro de la ley. No estaban durmiendo o jugando triqui
o tirándose una pelotita. No. Estaban muy atentos a la lectura del libro de la ley. Y eso denota esa hambre espiritual, ese compromiso que tenían con el Señor. Queremos conocer, queremos saber qué es lo que tú nos quieres decir, qué es lo que tú, por dónde nos quieres orientar. Solo queremos seguir lo que tú nos digas, no queremos seguir nuestra propia opinión. Háblanos, 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 Señor. Esto es hermoso. Dice el versículo 4, el maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. Ellos ya habían preparado el lugar. Dijeron, no va a leer en cualquier parte. Queremos escuchar con atención, que no se pierda ni una palabra de lo que nos va a decir. Vamos a construir una plataforma que esté en lo alto para que todos podamos escuchar, porque aún no se han inventado los amplificadores de sonido, entonces tenemos que agudizar el oído. Y construyen este lugar. Por eso nos preocupa a veces tanto que el sonido esté mal acá, que el eco no nos deje escuchar. Porque cuando se expone la palabra de Dios, lo ideal es que haya la menor cantidad. ¿De qué? De distractores. Por eso no hay cámaras de humo, ni luces centellantes, ni afiches por todas partes. Porque anhelamos que todos estemos concentrados en la palabra de Dios. Dice a continuación, a su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilquías y Maseías. A su izquierda, Bedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadanas, Zacarías y Mesulam. ¿Quién lo repite sin leer? Bueno, a mano derecha e izquierda de Esdras había hombres apoyándolo en ese ministerio de enseñar la palabra de Dios. Eran sacerdotes que estaban allí mostrando su adhesión a lo que Esdras estaba haciendo, su apoyo. Estaban allí diciendo lo que Esdras está diciendo, sí es la palabra de Dios. Nosotros como sacerdotes lo certificamos. Él sí está leyendo la palabra de Dios. El ministerio de la palabra de Dios no solamente es para una persona, allí hay varios que están respaldando a Esdras. En las sinagogas judías existe ese formato. Varios leen la palabra de Dios. Nosotros acá, al iniciar el servicio, varios leen la palabra de Dios. La palabra de Dios no es exclusiva de una persona, es la palabra de Dios. Dice el versículo 5, Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. ¿Cuál era el motivo de esta reunión? Exactamente, escuchar la lectura, la explicación de la palabra de Dios. Y era tan importante esta ocasión que se nos advierte que esta plataforma ha sido construida especialmente para esta ocasión, y en el momento que están allí todos viéndola, se levantan a escuchar. Hay algo que ya aquí lo hemos explicado varias veces, que es parte de la eclesiología bíblica. ¿Ustedes saben cómo es construida una catedral de la iglesia romana? Posiblemente la catedral en esta ciudad es así, habría que verla desde un helicóptero.
Pero una catedral tiene la siguiente manera, es construida en forma de cruz. En la parte de adelante están las hileras de sillas. En la parte lateral, las dos laterales hay dos naves. En algunas catedrales hay sillas, en otras hay pequeñas capillas para diferentes usos. Y en la parte de atrás también hay otra zona donde está la custodia, y en algunos sitios hay otra pequeña capilla. Eso forma una cruz. En el centro de esa cruz, ¿qué hay? No. La mesa donde se celebra la cena del Señor. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su eclesiología, el centro de esa reunión es la Eucaristía. Por eso está en el centro del centro, allí. Y el lugar donde se predica, ¿dónde está? ¿Recuerdan? A un lado. Porque la palabra no es el centro de esa reunión. Esa es una gran diferencia. La reforma, ¿qué hace la reforma? Recupera el centro para la Biblia, para la predicación. Bueno, después con el tiempo aparecieron algunas iglesias que le dan mucha importancia a la música y la batería desplazó el púlpito, pero la idea no es llegar allá, ¿no? La idea es que el púlpito sea el centro de una iglesia bíblica. De la misma manera que este pueblo está reunido y Esdras está allí levantado, no Esdras, los rollos, la palabra es la que está levantada, porque es el centro de esa reunión. Nosotros somos una iglesia histórica reformada, por eso para nosotros el centro es la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios. Este lugar es el trono de la palabra, no del predicador, no del pastor, no, de la palabra. Dice el versículo 6, entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Y aquí hay tres muestras de reverencia en este versículo. Lo primero es la bendición del Señor por parte de Esdras, y la respuesta del pueblo que dice ¿cómo? Amén. La segunda es que alzan las manos reconociendo su necesidad espiritual, su dependencia de Dios. Ustedes no saben cómo me emociona cuando estamos como congregación con las manos levantadas y algunos ruedan por sus mejillas lágrimas de quebrantamiento real. Porque miren que es una reacción natural. Ahí Esdras no dijo, bueno, por favor, levántense, levanten las manos y entreguen la plata. No. Él no dijo levanten las manos. La reacción natural ante la palabra de Dios fue de adoración, de decir, Señor, yo dependo de ti, reconozco mi necesidad espiritual. Dependo absolutamente de ti, y una manera natural, porque así nos creó Dios. Sale naturalmente, es levantando las manos. Ustedes no se han dado cuenta que cuando una persona amenaza a otra y esta persona quiere demostrarle que no va a reaccionar con violencia, ¿cuál es? Es señal de impotencia.
No estoy defendiéndome de ti, Señor. Al contrario, me estoy entregando a ti, Señor. Me entrego. Haz conmigo lo que quieras. Y la tercera es esa humillación. Inclinan la cabeza. Adoran a Dios con el rostro, ¿dónde? ¿Con la frente en dónde? En el suelo. Es una sumisión total ante la palabra de Dios, ante la voluntad. Ese pueblo se ha dejado absorber, comprar, esclavizar por la palabra de Dios. Nosotros nos hemos acostumbrado tanto a tener la palabra de Dios, que algunos lo tienen como un apéndice religioso en sus vidas. No guardamos la más mínima reverencia delante del Señor. A veces ni siquiera respetamos a los que guardan reverencia delante del Señor. Es triste ver personas que se levantan temprano el día domingo. Para algunos es su único día de descanso. Se arreglan, desayunan, algunos se ponen sus trajes más bonitos y se desplazan hasta un lugar como este. Y duran 2 horas o más de su domingo. Pero están con su mente y su corazón lejos de Dios. Eso es triste. Están lejos de su palabra. Están absolutamente enajenados. Porque aunque canten, aunque escuchen la reflexión, eso no tiene ninguna relevancia para ellos. Yo creo que si vemos a esta multitud, a esta asamblea de judíos, que dura 6 horas diarias durante 7 días, diríamos, pero ¿qué nos está pasando a nosotros? ¿Hasta dónde nos hemos impermeabilizado a la acción de Dios en nuestras vidas? ¿Hasta dónde hemos convertido el tiempo de comunidad, de encontrarnos como iglesia, en un rito más? Esto no suma créditos para la vida eterna venir a este lugar. Nos hace más bien ir a un gimnasio, salir a trotar, ir a dar un paseo con la familia. Dice el versículo 7: los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Yamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. La audiencia era tan grande, la cantidad de personas era tal que se necesitaba de la misma manera una buena cantidad de predicadores. Como la gente
era tanta para ser enseñada por uno solo, hicieron varios grupos, varias comunidades pequeñas, en las cuales estas personas que acabamos de leer iban enseñando, iban explicando la palabra. Se leía, se explicaba. Se leía, se explicaba. Esa ha sido la dinámica del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Leer, meditar, a través de una explicación, de un entendimiento. Dice el versículo 8. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Esta versión no es tan clara y olvidé pasar otras versiones que son más claras, porque dice que iba explicando parte por parte, e iban leyendo parte por parte, iban explicando parte por parte. Y aquí hay una preciosa verdad. La palabra de Dios debe ser entendida antes que pueda entrar en el corazón de la persona. La Biblia tiene un poder transformador en la medida que la vamos comprendiendo. La Biblia no es un libro mágico que cambia a las personas o las circunstancias simplemente por leerla o recitarla, o por ponerla debajo de la almohada y dormir sobre ella. No. Es necesario meditarla. Es necesario que ella vaya entrando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo no estoy hablando de hermenéutica, ni estoy hablando de exégesis, ni estoy hablando nada de eso. Estoy hablando sencillamente de acercarnos a la palabra de manera pausada, leyendo un versículo, diciendo: Señor, lo vuelvo y lo leo porque aún no lo entiendo bien. Gracias, Señor, voy al siguiente. Sin carreras. Hoy me leí la Biblia 5 veces este año y que entendiste nada, pero la leí. No. La tarea que vemos acá era doble, porque ellos leían la Biblia en hebreo, pero estas personas ya no estaban hablando hebreo, algunos hablaban arameo, y tenían que traducir. Entonces, la leían en hebreo, la traducían al arameo y después la explicaban. Esdras leía, luego traducía, luego explicaba. Y así el pueblo podía entender. ¿Y saben algo? Este texto es maravilloso, porque este texto nos muestra cómo Esdras y estos levitas fueron los primeros de un linaje que ha estado por siglos de personas que predican expositivamente la palabra de Dios ordenadamente. Este método de ir leyendo la Biblia por partes e irla explicando ha sido utilizado por siglos y continúa siendo utilizado en la iglesia de Dios. Sí, es cierto. Hay predicadores, hay expositores, hay conferencistas que no utilizan este método y que son muy serios y que son de gran bendición. Claro que sí. Pero la lectura ordenada, la predicación expositiva ordenada, llena completamente las expectativas de todo creyente, porque está expuesto todo el consejo de Dios. No se quedan lagunas en el camino. Es importante ver que aquí hay más de un predicador. ¿Por qué? Es necesario que haya más de un predicador. Anhelamos
tener aquí un equipo de predicadores. Porque cuando hay varios predicadores, ¿qué está exaltándose? La palabra de Dios, no al predicador. Y algunos tendrán un estilo, otros otro. Otros serán más simpáticos, otros menos. Pero en últimas, la que se predica es la palabra de Dios. Y como congregación, lo que nos debe importar es que la palabra de Dios sea predicada correctamente, independientemente de quién la predica. Punto 3. El efecto de escuchar la exposición del libro. Dice el versículo 9. Al oír las palabras de la ley, ¿qué? La gente comenzó a llorar. El pueblo entendió el mensaje de Dios y como resultado sobrevino un entendimiento de cuánto lo necesitan, de lo pequeños, de lo impotentes, de los pecadores, de lo lejos que estaban de Dios, un quebrantamiento verdadero, no hubo un simple remordimiento. Realmente la palabra de Dios penetró hasta lo más profundo del ser y los quebrantó, porque estaban atentos, escuchando y siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Y eso es un verdadero avivamiento, es una verdadera renovación espiritual. Una renovación espiritual no puede venir cuando sencillamente yo vivo una vida religiosa. Posiblemente estas personas hubieran sido citadas al templo a llevar los holocaustos, a llevar las ofrendas. Habían llevado su becerro, habían salido, ya fui perdonado, pero su vida no había sido quebrantada como fue por la palabra de Dios. Tú y yo podemos tener todas las prácticas que queramos, muy bonitas, pero si no nos dejamos tocar hasta lo más profundo por la palabra de Dios y ser quebrantados por la acción del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, hasta las lágrimas, entendiendo lo que somos, no va a haber una renovación espiritual. No puede haber. Seguiremos siendo unos religiosos. Necesitamos una convicción real de lo que somos, de pecado, para tener una verdadera conversión al Señor. Y solo la enseñanza real, seria, de la palabra de Dios puede producir eso en nuestras vidas. Dice el versículo 9 a continuación: por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Cuando tenemos esa convicción de pecado, cuando nos damos cuenta lo poco que somos delante de Dios, los pecadores que somos delante de Dios, y vienen esas lágrimas, ese quebrantamiento genuino, el Señor te dice, de la misma manera que el Padre le dijo al Hijo pródigo: no llores, estás en casa. Hoy es día de fiesta. No lloren, les decía Esdras y Nehemías. ¿Hoy qué es? Hoy la ley dice que es un día consagrado al Señor. ¿Por qué? Porque ustedes son pueblo de Dios. Y ahora que son un pueblo de Dios renovado por la palabra, festejemos.
Gocémonos de saber lo que somos. Dice el versículo 10. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No estemos tristes. Si la palabra ha obrado en tu vida, si la palabra ha actuado en tu vida, si ha traído quebrantamiento, si ha traído conversión, si ha traído un verdadero arrepentimiento, hoy es día de celebración. Hoy es ese día en el cual podemos decir: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Les dice: váyanse a sus casas, ya pueden refrescarse, ya es mediodía, tranquilo, coman bien, el Señor está actuando en sus vidas. Disfruten de sus familias, compartan su comida con quienes no tienen. Actúen como pueblo de Dios. Actúen como pueblo de Dios. Versículo 11. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. 3 versículos seguidos, calmando a las personas, diciéndoles: tranquilos. Pero es que somos un pueblo pecador, sí, pero somos el pueblo de Dios. Pero es que somos lo peor, hemos sido infieles, sí, pero este es el día santo consagrado. Sí, pero es que me siento terrible. ¿Cómo puede ser posible que yo haya sido un judío de tamaña calaña? Tranquilo, el gozo del Señor es tu fortaleza. Versículo 2. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Después de la convicción de pecado, la palabra de Dios trae alegría. Gracias, Señor. Gracias, Señor, ya entendí tu amor, ya entendí tu fidelidad, ya entendí lo que es el pueblo de Dios. Y no era una euforia humana, no era algo que tuviera un origen emocional. Era una alegría venida del cielo. El mismo Dios estaba impartiendo ese gozo en el corazón de las personas. El pueblo experimentó la alegría porque nuevamente el Señor se convirtió en el centro de su nación, porque pudieron comprender su palabra. ¿A qué conclusiones podemos llegar hoy? Solo después de la enseñanza de la palabra, de la enseñanza de la ley de Dios, fue que sucedió uno de los más grandes avivamientos de la historia bíblica. El pueblo judío volvió a ser el pueblo de la palabra. ¿Se alegró con la restauración de la muralla? Claro que sí. ¿Se alegró con la restauración del templo? Claro que sí. Pero lo que les trajo alegría, lo que les trajo gozo, fue entender el mensaje de la palabra de Dios. Una iglesia puede tener hermosas construcciones, puede tener ministerios maravillosos,
puede tener líderes impresionantes, pero el avivamiento solo llega cuando la palabra de Dios se constituye real. Caminamos en la palabra de Dios y solo en la palabra de Dios. Y ella es únicamente el centro de la congregación. Por eso, para nosotros es tan importante lo que dice acá. Solo la Biblia. Nada más que la Biblia. Somos una iglesia que sigue buscando ser sostenida solo por la Biblia. Todo elemento extraño a la palabra de Dios debe ser desechado. No cabe aquí como fundamento de nuestra iglesia. No cabe. Una iglesia bien fundamentada en la roca. Una iglesia que es sal y luz. Tiene que estar fundamentada en la palabra. Y esta iglesia es una iglesia que es sal y luz. Y que cada día va a iluminar con mayor fuerza por la palabra de Dios. Les he dejado unas preguntas para reflexionar. ¿Te deleitas al leer ordenadamente la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionas ante la exposición de la palabra de Dios? ¿Estás orando y obedeciendo a la palabra de Dios para que en esta ciudad tengamos un impacto real por ser una iglesia bíblica que predica expositivamente verso a verso la Biblia? Que el Señor nos ayude a ser esa iglesia que cumple ese sueño que está en la palabra. Ser una iglesia bíblica. Bíblica. No solo en el discurso, sino en el actuar, en su eclesiología. ¿Oramos?